Hola, ¿qué tal amigos de México en el alma? Espero y se encuentren muy bien. Hoy les traigo un video acerca de un recorrido que hice en lo que es el Panteón de la Cruz, aquí en Aguascalientes, Aguascalientes. Espero y les guste mucho este recorrido, amigos. ¿Quieres que te termine? Bueno, hay una devoción por parte de la Iglesia Católica que se dice que el Día de Muertos o previo al Día de Muertos se haga una petición especial por las ánimas del purgatorio. Para los que son católicos, pues se cree que existen le llaman tres tipos de iglesia. La iglesia, que la militante, que seríamos todos los creyentes en la Iglesia Católica; la iglesia purgante, que son todos aquellos que no han trascendido al reino de los cielos porque deben de purgar ciertos pecados; y la iglesia triunfante, que es la iglesia que está gozando de la presencia de Dios. Se dice que, como buen cristiano, para estas fechas debemos de pedir por las ánimas que están purificándose y que son ellas quienes también realizan portentosos milagros por la gente. Al grado que incluso existe la famosa oración al ánima sola, que es para encontrar las cosas perdidas, para que regresen las personas perdidas, o que es los objetos olvidados. Tenemos entonces que, fuera de estas celebraciones de Halloween, nosotros también un angelito los iba a estar cuidando desde el cielo. Por eso también se decía la muerte de angelitos. Entonces tenemos que este niño, supuestamente, bueno, hay varias versiones. Una de que tenía cáncer y murió de una enfermedad terminal. Otra de que supuestamente lo habían abandonado en un día de campo y lo encontraron después muerto de hipotermia. Y otra que había tenido un accidente de carro. La cuestión es que la familia no nos ha sabido decir cuál de las tres versiones ha sido. Pero lo que sí es que la abuela, que está sepultada en una de estas dos capillas, porque son las dos capillas, pero el niño está aquí, decía que el niño cumplía milagros. Y una persona que tenía un familiar enfermo en el Hospital Hidalgo le promete al niño un regalo a cambio de que se salve su familiar. Y a raíz de esto, pues empieza a correr el rumor y la gente venía a pedirle favores, y si se los cumplía, le traían los juguetes que todavía se tienen aquí en el frente de la capilla. Se dice que el niño también le gusta jugar todavía por las noches con los juguetes y aparecen desperdigados por las tumbas del lugar. También se dice que si visitan de día el cementerio, verán a un niño con la misma figura que está, es más, su retrato está ahí adentro. Si alguien se acerca lo puede ver. Y si lo ven, dicen que por ahí a veces les gusta bromear a la gente y les dice que está perdido. Y cuando lo llevan a la oficina de administración, se desaparece. Entonces, espero que no se encuentren a Chavita. Si véanlo bien los que puedan, ya saben que si es él, no se lo lleven a su casa. A principios del siglo XX, ¿te acuerdas cómo se empezó la fotografía? Más o menos fue como en 1880 y tantos, por ahí. Bueno, los primeros daguerrotipos eran como de 1860. Pero bueno, con la llegada de la fotografía, se recuerdan a quienes les fotografian. Son más pequeñitos. Desgraciadamente la fotografía ya no existe, porque con el paso del tiempo, obviamente se disgregó. Vamos a seguir por este lado. Sí, te le mandé un mensaje. Mande. Sí. No, está bien. Porque después se va a ir. Bueno, a partir de aquí el juego se llama Sal como tú puedas.
¿Sí se acuerdan cómo entramos? No. Ah, pues por eso se llama sal como cumpleaños. Se decía que para los habitantes del lugar salía la llorona, o se escuchaba la llorona por las noches. Y era al pasar esta puerta, porque aquí terminaba Aguascalientes a finales del siglo XIX. El cementerio fue construido en este sitio porque estaba fuera de la ciudad. Y entonces era, ¿por qué? Porque con las famosas leyes de reforma y la creación de, el avance de la ciencia, se decía que las epidemias se provocaban por los miasmas menfíticos, es decir, los vapores que emanaban de los cadáveres. Bueno, explico lo que está aquí enfrente. También vamos a hacer lo mismo que con Chavita, los que estén enfrente que pasen de por atrás para que lo vean. Y tenemos que este es el famoso rosario. Luego me preguntan que si es lo mismo que una fosa común. No, no es lo mismo. La fosa común es una gran fosa, valga la redundancia, donde se va el cuerpo completito. El osario no. Aquí generalmente lo que sucedía era que cuando los muertos de la fosa común no se reclaman, se vuelven a sacar los huesos ya descompuestos, bueno, ya los limpios de carne, y se echan aquí. Otro también es cuando se rentan las tumbas. Antiguamente, aquí ya no hay tumbas de renta, pero está el Panteón de la Asunción allá al lado de Jardines Eternos, que sí es todavía de renta, y el panteón de acá, no se reclaman, terminará en este sitio. Por eso les digo que esta es la tumba de los olvidados, porque pues aquí no hay nombres, aquí no hay nada, ni quien les traiga flores. Bueno, salvo algunas personas que luego sí dejan aquí algo para los muertos que están en este sitio, pero también se da mucho que luego vienen a hacer brujerías en este sitio. Sí, de hecho el panteón durante estas épocas se vuelve como... Vienen mucha gente a hacer brujerías, amarres, los avientan, dejan muchas cosas, los entierran, sobre todo estas épocas del año. Entonces, si gustan pueden ir pasando. Si gustan pueden pasar por allá. Pero las de aquel lado de acá sí son las mismas. Está bien lleno, mira, ahí abajo está un cráneo. Bueno, estamos en esta otra parte del cementerio. Déjenme les digo que le llamábamos el pasillo le llaman el pasillo de los cipreses. ¿Qué es un ciprés? Pues son estos pinos que tenemos ahí. Aquí estoy. ¿Saben? Los cipreses están muy relacionados con la cultura de la muerte, porque para los antiguos romanos el ciprés representaba la unión del infierno y el inframundo con el cielo. Aparte, las resinas del ciprés se consideraban resinas sagradas. Y bueno, en los cementerios, sobre todo romanos, se colocaban cipreses como representación de esta unión de los dos mundos. Y en los cementerios pues también se les conoce porque son árboles de hoja perenne, es decir, que siempre son verdes y representan la vida eterna. También tienen un simbolismo. Entonces, aquí en este pasillo se le conocía como el pasillo donde se aparecía la niña, la famosa niña del panteón. Nos tocaba ver, bueno, en Mitos y Leyendas del 2014, me acuerdo que yo venía pasando por aquí porque yo me encargaba de coordinar. Cuando iba pasando por aquel lado, escuché un grito muy desesperado, me vine corriendo y estaba la chava llorando así a mares. Le dije, ¿qué pasó? Es que me acaban de rasguñar. Y yo, ¿cómo que te rasguñaron? Y sí, tenía todo aquí rasguñado, pero me dices que antes de eso
que ella vio que estaba una niña sentada adelante de una de las tumbas y vestida de blanco. La cuestión es que no es la única que nos lo decía. Los trabajadores del panteón siempre decían que de ese lado pasaba caminando una niña y que muchas veces te tocaba la mano y se desaparecía. Esa es otra de las tantas leyendas que se tienen. Otra leyenda también, que en los recorridos de mitos y leyendas había uno como del 2001 que todos venían así encapuchados como así, y entonces de repente en el video salen 5 en lugar de 4 que eran, y nadie supo quién era uno. En otro de los recorridos, en los gaveteros se metía un chavo, se metía y luego salía asustado. Y dicen que lo jalaban y no lo dejaban salir de la tumba. Entonces es como de las diferentes leyendas que se tienen del cementerio. De mitos y leyendas. Sí, la verdad es que sí hay muchas del cementerio. Otra, por ejemplo, nos contaban uno de 1950, 60, 70. Pero entonces esa no es del siglo XIX, esa ya es más. No, esta ya es del siglo XX, pero date cuenta que en el periodo del final del 19 hasta el 1940 más o menos se empezó a usar mucho el neogótico, por eso la Purísima. Dice que es neogótica, pero yo más bien le diría neorrománica por los estilos. Pero está la Purísima o está el Ave María, que si tú entras y tiene mucho de este arte, que fue rescatar estos estilos de la Edad Media y la balanza y la espada. Exactamente, es el licenciado José F. Torres. Estos son los famosos escudos profesiográficos, rodeado de una corona de flores, que nos habla también de estas ofrendas y del ciclo de la vida. La escultura está muy dañada ¿se fijan que parece como si estuviera quemada? Sí. No es humo ni nada de eso, son los líquenes o algas que crecen en las piedras. ¿De qué es esta? Esta es cantera rosa, pero con la humedad, sobre todo los años que llueve mucho, en los ¿se acuerdan de que les dije de las columnas truncadas? Aquí hay una de ellas. Bueno, todavía le falta una pieza. Aquí está doblemente truncada. Aquí todavía tenía otra pieza que venía al corte. Nada más quedó esta parte de mármol. Y era lo que les decía, que las columnas truncadas representaban la muerte de una persona que no llegó a la plenitud de vida, que no llegó a la vejez. Que morían finalmente de accidentes, enfermedades, personas muy jóvenes, incluso niños, y se les colocaba este tipo de escultura en mármol. O también hay otras en cantera o en granito, dependiendo del material que se eligiese. Me falta ya mantenimiento. De hecho, muchas de las tumbas que hemos visto tenían y se sube hacia el cielo. Es como si el camino hiciera esto. Pues se representa de esta manera, que tú llegas al lago, te purificas y tu alma continuará hacia el cielo desde la entrada del cementerio. Tiene como este simbolismo. Y de este lado tenemos ¿ven aquella tumba que está como con un tejabancito? Esa tumba se le conoce como la tumba ferrocarrilera. Y bueno, en Aguascalientes pues sabemos que había familias de abolengo ferrocarrilero, es decir, en los ferrocarriles y en la Fundición Central Mexicana se edificaba mucho de este tipo de estructuras, que era de hierro forjado. La tumba tiene ahí el año de 1905, dice mayo 5 de 1905, y luego tiene una cintilla donde dice, ¿cómo dice? Déjenme acuerdo. Se lo dice como a la memoria de mi querida esposa que ahora duerme en la mansión de Dios. Es decir, es la esposa de un ferrocarril.
Se nos va a pegar algo. Te creas así. Ya nada más me faltan 80 tumbas y salimos. No, vamos a ver esta. Bueno, vimos el pergamino de allá que es muy bonito. Pergaminos de piedra. Luego vemos otra que es un jarrón con las flamas. A esa urna con flamas, cuando la flama está encendida se le llama la llama eterna y nos recuerda la luz eterna, es decir, la luz que busca el alma del difunto. De este otro lado, también tenemos otros jarrones que están tapados con telas, pero esculpida, ¿no? Los que están así representan el alma, el cuerpo vacío, perdón, es decir, el cuerpo que ya no tiene el alma. Y este de aquí es un angelito que le llaman angelito doliente. Hay muchos ángeles de este tipo que están llorando, o a veces son mujeres que están llorando sobre las tumbas, que se les llaman las plorantes, del francés pleurer, que es llorar. O las famosas plañideras, que eran las mujeres a las que les pagaban para que fueran a llorar a los entierros. ¿Por qué se hacía esta costumbre? Bueno, en este caso, las familias pudientes pagaban a mujeres para que fuera más dramático la cuestión del funeral. En el siglo XIX la sociedad era bien rara, porque la cultura de la muerte estaba muy a flor de piel. Es decir, como la gente fallecía muy joven, que un día llegó en la mañana y era muy temprano, eran como las 6, y vio un chavo que estaba hincado en una de las tumbas. Y pues se acercó para decirle qué estaba haciendo ahí, pero ya cuando lo vio de frente, el chavo estaba ahorcado. O sea, se mató en una de las tumbas. De hecho, están en las noticias del periódico. Y a él le tocó ver ese tipo de cosas que se sabían en el cementerio. Pues mira, a mí la verdad es que nunca me tocó ver como tanto, y no siento como una carga tan fuerte. Pero dicen, bueno, cuando hacemos en la salud, allá sí me da como más miedo. Aunque es más chiquito, se me hace como más pesado el ambiente. Y este se me hace como más tranquilo. Pero sí se cuentan muchas leyendas en torno a este cementerio. Vamos a pasar por este lado. Por eso lo vamos para allá. Plática motivacional al final, porque esta puerta desde 1903 hasta la fecha ha visto pasar infinidades de féretros hasta su destino final en el panteón. En este caso pues nos recuerda que todos tenemos ahora sí que un cheque que cobrar al final, ¿no? Es decir, nuestra vida es finita, no sabemos cuándo es la hora de nuestra muerte, pero al final de cuentas lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Y no estamos preparados para ello. Yo creo que casi nadie está preparado para la muerte, o nadie está preparado para morir. La cuestión aquí es que al terminar el recorrido y salgamos del cementerio, pues sí caigamos en cuenta que somos finitos, pero también que muchas de las gentes que vimos pues hicieron algo por la sociedad de Aguascalientes. Y ahorita vimos a los políticos y familias famosas, ¿no? Pero cada tumba fue una persona que trabajó toda su vida, que sacó adelante a sus hijos, que hizo algo por su sociedad y que pues para alguien fue especial, ¿no? Y es que ¿qué estamos haciendo como sociedad para dejar como legado a nuestras futuras generaciones? Y que el día que nosotros pasemos, ya sea esta puerta o la puerta de un cementerio o lo que sea, hayamos muerto felices de haber logrado lo que queríamos. A lo mejor no todo, pero sí decir, bueno, mi vida fue plena y la terminé bien. Y bueno, espero que les haya gustado el recorrido. En este caso, pues lo que hacemos, si se fijan, no fue casi nada. Bueno, sí hablamos algo de historias ahí, de leyendas, pero no es nada de terror, nada de. Sino es más cultural, que era lo que queríamos nosotros, de que conocieran el patrimonio tan grande que son los cementerios, que son museos al aire libre, que es importante conservarlos. Que desgraciadamente casi nadie voltea a ver este patrimonio porque les da como miedito la muerte. Pero bueno, antes también de terminar, ¿se acuerdan que les dije que el Señor de los Rayos tuvo ¿qué era el descanso? El descanso, si los muertos llegaban después de las 6 de la tarde, ya no se podían sepultar porque los sepultureros salían a las 6. Entonces se quedaba el cuerpo toda la noche en ese lugar, por eso se llamaba el descanso. Al día siguiente se podían sepultar tempranito en la mañana. También podía fungir como una mini sala de velación.
Con el tiempo se convirtió después en la capilla del Señor de los Rayos y después fue bueno, ya son oficinas administrativas. Entonces se creó ese cementerio con sus servicios administrativos, sus jardines, sus espacios públicos y su gran pórtico, que en su momento pues fue bueno, más bien sigue siendo el panteón más grande de Aguascalientes. Son 10 hectáreas de extensión. Entonces sigue siendo el más grande del estado. Y bueno, yo aquí me despido, espero que les haya gustado y que tengan una muy linda noche y pasen un excelente día de muertos. Hasta la próxima y no olviden suscribirse, amigos.